Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para una buena dosis de salseo del bueno. Hoy, como ya habrán podido intuir por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante, a veces confuso y siempre emocionante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, sé que muchos de ustedes, al igual que yo, siguen con lupa cada movimiento de esta pareja icónica, y las noticias más recientes nos sugieren que la historia, lejos de terminar, podría tener nuevos capítulos inesperados. Vamos a analizar las pistas, los rumores, las indirectas o directas, y todo lo que nos hace pensar que, a pesar del tiempo y las distancias, Can Yaman podría no haber olvidado del todo a nuestra querida Demet. Así que prepárense un cafecito, acomódense y abran bien los ojos, porque este vídeo está lleno de detalles jugosos. Pero antes de empezar, como siempre, les recuerdo que este canal vive gracias a su apoyo. Si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de los chismecitos y las noticias del mundo del espectáculo, no se olviden de suscribirse, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y, por supuesto, dejarme un buen like. Su apoyo es lo que me motiva a seguir investigando y trayéndoles las últimas novedades. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Desde que Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron la exitosísima serie Erkenzikuş, Pájaro Soñador, su química en pantalla fue innegable. La serie fue un fenómeno mundial, catapultándolos a la fama internacional y, como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse. Los fans, ilusionados con la posibilidad de que su amor traspasara la pantalla, no tardaron en encontrar señales y pruebas que alimentaran esa esperanza. Y para ser honestos, durante un tiempo pareció que sus deseos se harían realidad. Can y Demet vivieron un romance apasionado, intenso y mediático. Fueron fotografiados juntos en múltiples ocasiones, intercambiaron mensajes cariñosos en redes sociales y, en general, se mostraron como una pareja enamorada y feliz. Sin embargo, como suele ocurrir en la vida de las celebridades, la presión mediática, los compromisos profesionales y otros factores que desconocemos terminaron por afectar la relación. La ruptura fue un golpe duro para sus fans, que aún conservaban la esperanza de verlos juntos para siempre. Después de la separación, ambos actores siguieron caminos separados. Demet encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente este matrimonio tampoco duró. Can, por su parte, se mudó a Italia para continuar con su carrera actoral y se le ha relacionado con varias mujeres, aunque ninguna relación ha llegado a consolidarse realmente. Y aquí es donde la historia se pone interesante. A pesar del tiempo transcurrido y de sus diferentes relaciones, en los últimos meses han surgido una serie de indicios que sugieren que Can Yaman podría seguir teniendo a Demet Özdemir en su corazón. ¿Qué indicios son estos? Bueno, para empezar, Can ha dado me gusta a algunas publicaciones de Demet en Instagram, algo que no hacía desde hace mucho tiempo. Sé que puede parecer un detalle insignificante, pero en el mundo de las redes sociales, donde cada movimiento se analiza al milímetro, un simple like puede tener un significado mucho más profundo. ¿Podría ser una señal de que está intentando retomar el contacto? ¿O simplemente un gesto amistoso? La respuesta, como siempre, está en el aire. Pero hay más. Algunos fans han notado que Can ha estado utilizando ciertas frases o expresiones en sus entrevistas y publicaciones que recuerdan a la época en la que estaba con Demet. Incluso se ha rumoreado que ha visitado algunos de los lugares que solían frecuentar juntos en Estambul. ¿Coincidencia? No lo creo. Las fuentes cercanas a los actores también han comenzado a filtrar información, aunque de manera sutil, alimentando aún más las especulaciones. Un camarero de un café en el barrio de Nianta, en Estambul, comentó haber visto a Can entrar al local preguntando por Demet, aunque luego se excusó diciendo que estaba buscando a una amiga con un nombre similar. ¿Casualidad? Por favor. En el mundo del espectáculo, las casualidades suelen ser bien calculadas. Además, en varias entrevistas recientes, Can ha hablado de la importancia del amor verdadero y de las relaciones significativas en su vida. Si bien no ha mencionado a Demet directamente, sus palabras han sido interpretadas por muchos como una referencia implícita a su relación con ella. Ha dicho cosas como a veces el amor verdadero regresa cuando menos lo esperas, o hay personas que dejan una huella imborrable en tu corazón, y nunca las olvidas. Palabras que sin duda invitan a la reflexión. Un detalle aún más jugoso es que estas declaraciones las hizo durante una entrevista promocionando su nueva serie en Italia, lo que le dio aún más resonancia mediática y, por supuesto, aumentó la atención sobre su vida personal.
Por supuesto, es importante tener en cuenta que todo esto son solo especulaciones y rumores. No hay ninguna confirmación oficial de que Can Yaman siga enamorado de Demet Özdemir. Sin embargo, la cantidad de indicios que han surgido en los últimos meses es suficiente para alimentar la esperanza de sus fans y para hacernos preguntarnos si realmente hay algo más detrás de todo esto. Además, la falta de negación por parte de ambos actores también juega un papel importante. En el pasado, cuando los rumores sobre una posible reconciliación con otras exparejas surgían, Can era rápido en desmentirlos. El silencio en este caso es, para muchos, una señal. También hay que considerar la situación sentimental actual de Demet. Como mencioné anteriormente, su matrimonio con Oğuzhan Koç terminó. Aunque no se conocen los motivos exactos de la separación, algunos medios han sugerido que podría haber habido problemas de incompatibilidad o diferencias irreconciliables. Algunos rumores incluso apuntan a que la intensa agenda de ambos, combinada con la presión mediática, fue demasiado para la joven pareja. Ahora que Demet está soltera nuevamente, podría ser este el momento perfecto para que Can intente reconquistarla. Y hablando de reconquista, hay quienes aseguran que Can ha estado enviando mensajes a Demet a través de amigos en común. Pequeños gestos como el envío de flores a su camerino en el set de su nueva serie, o la organización de cenas discretas con amigos que saben de la historia de amor entre ambos, son algunos de los detalles que han llegado a mis oídos. ¿Será cierto? Solo el tiempo lo dirá, pero la idea de un Can Yaman romántico y persistente es, sin duda, muy atractiva para muchos de sus fans. Es cierto que el tiempo ha pasado y que ambos han cambiado. Han madurado, han aprendido de sus errores y han vivido nuevas experiencias. Pero podría ser que el amor que sintieron el uno por el otro siga latente en sus corazones. ¿Podrían superar los obstáculos del pasado y darse una segunda oportunidad? Recordemos que la relación entre Can y Demet no estuvo exenta de controversias. Hubo rumores de celos, de diferencias de opinión sobre el futuro de sus carreras y, por supuesto, la constante presión mediática que, como una sombra, los persiguió durante todo su romance. Pero también hubo momentos de alegría, de complicidad y de un amor que, al menos en apariencia, parecía sincero y profundo. ¿Será suficiente para superar los obstáculos del pasado? Solo el tiempo dirá si Can Yaman y Demet Özdemir están destinados a estar juntos. Pero, mientras tanto, seguiremos atentos a cada uno de sus movimientos, analizando cada pista y alimentando la esperanza de verlos juntos nuevamente. Y por supuesto, yo me encargaré de traerles todos los detalles y rumores a este canal, así que no se despeguen. La verdad es que la historia de Can y Demet es como una telenovela turca de la vida real, llena de drama, pasión, intriga y giros inesperados. Y como buenas telenovelas, nos tiene enganchados y esperando el próximo capítulo. La intensidad de su relación, los altibajos, las reconciliaciones y las rupturas, todo esto forma parte de un culebrón que tiene a millones de fans alrededor del mundo en vilo. Pero más allá del puro entretenimiento, esta historia nos recuerda que el amor verdadero puede ser complicado, que las relaciones pueden ser difíciles y que a veces necesitamos tiempo y distancia para darnos cuenta de lo que realmente queremos. Nos enseña que el amor no es un cuento de hadas, sino un camino lleno de obstáculos y desafíos que requiere esfuerzo, compromiso y, sobre todo, mucha comunicación. Y también nos enseña que nunca debemos perder la esperanza. Quién sabe, quizás algún día veamos a Can y Demet juntos de nuevo, más fuertes, más maduros y más enamorados que nunca. Soñar es gratis, ¿no? Y en el mundo de las celebridades, donde todo parece posible, la esperanza es lo último que se pierde. Además, hay un factor importante que no podemos ignorar, la presión de los fans. La legión de seguidores que aún sueñan con la reconciliación de Can y Demet es enorme y muy activa en redes sociales. Constantemente están creando contenido, compartiendo fotos y vídeos de la pareja y expresando su deseo de verlos juntos de nuevo. Esta presión, aunque indirecta, puede influir en las decisiones de los actores. Después de todo, saben que su relación es algo que interesa a mucha gente y que una posible reconciliación sería un boom mediático a nivel mundial. En resumen, hemos explorado los rumores y las señales que sugieren que Can Yaman podría no haber olvidado a Demet Özdemir. Analizamos sus interacciones en redes sociales, sus declaraciones en entrevistas y el contexto de sus vidas sentimentales actuales. Si bien no hay confirmación oficial, la esperanza de una reconciliación sigue viva entre sus fans. Investigamos los motivos de su ruptura, las posibles razones de su silencio actual y el impacto que podría tener una reconciliación en sus carreras y en la opinión pública.
Gracias por acompañarme en este recorrido por el corazón de Can Yaman. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman sigue enamorado de Demet Özdemir? ¿Piensan que deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? ¿Cuáles creen que fueron los motivos reales de su ruptura? ¿Creen que la presión mediática jugó un papel importante? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Compartan sus teorías más locas. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, manténganse salseantes.